Bueno, vamos a terminar el ejemplo propuesto. Espero que hayan podido resolver los dos números adimensionales. Tendría que ser el número de Reynolds y el número de Weber. Bueno, entonces, hablamos de semejanza y similitud. En la lectura que les proporcioné, hablaba que para que se cumpla esto debe haber una similitud geométrica, una similitud cinemática y una similitud dinámica. Cuando hablamos de geométrica tenemos un factor de escala que lo vamos a denotar con la letra n. Y si es geométrica va a ser de longitud. Entonces podría ser la longitud característica del modelo entre la longitud característica del prototipo. Podría ser el cuadrado. Entonces las características al cuadrado. Esa longitud también puede ser con respecto a las áreas, porque es al cuadrado. Un área es longitud cuadrada del modelo entre el prototipo. O puede ser de volúmenes. Serían el factor de escala de longitud al cubo va a ser igual al volumen del modelo entre el volumen del prototipo al cubo. Eso sería con respecto a la geométrica. Con respecto a la similitud cinemática, habla acerca de las velocidades. Entonces el factor de escala va a ser n subíndice v, y esto va a ser igual a la velocidad del modelo entre la velocidad del prototipo. Bueno, vamos a denotar con la letra u velocidad para no confundirlo con la letra v. Y por último, la similitud cinemática. Dice que cuando existe similitud geométrica y cinemática, existe similitud dinámica. Entonces, bueno, se cumplen estos tres modelos, que es lo que marcaba la lectura que ustedes ya hicieron su apunte. Entonces, bueno, pasamos a resolver los incisos restantes, que sería el inciso B, C y D. Bueno, tenemos que tener en consideración que la teoría dice que dos sistemas son dimensionalmente similares cuando todas las variables adimensionales que describen al sistema son iguales en construcción y en magnitud. Entonces hay que tener presente esta parte para que sean dimensionalmente similares dos modelos, es decir, el modelo prototipo y el modelo que nosotros queremos generar. Bueno, entonces en el ejemplo del inciso A les pediría que en base a las variables que teníamos en el caso, determináramos cuáles eran los números adimensionales. Entonces esos dos números adimensionales debieron de haber generado el número de Reynolds y el número de Weber. Después en el inciso B nos pedían que hiciéramos la semejanza entre gotas de modelo y gotas de prototipo. Bueno, primero, para que haya semejanza con respecto a las velocidades, el número de Reynolds del modelo debe de ser igual al número de Reynolds del prototipo, porque me determina el tipo de flujo y su velocidad que lo caracteriza. Bueno, para calcular el número de Reynolds del modelo, pues ya tenemos esa relación que dice es diámetro, velocidad, densidad y viscosidad. Todos del modelo. Tienen que ser iguales a las mismas variables, pero del prototipo. La densidad, la velocidad, el diámetro, velocidad, densidad y viscosidad del prototipo. Bueno, ¿cómo generamos el factor de escala de velocidades? Bueno, entonces el factor de escala dice que es velocidad del modelo entre la velocidad del prototipo, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Bueno, esto lo vamos a relacionar con la ecuación I. Esta es nuestra ecuación I. Entonces dice que el factor de escala de velocidad es velocidad del modelo entre velocidad del prototipo. De esta relación despejamos U sobre UM sobre UP, y nos genera esta relación. Háganlo por favor para que verifiquen, para que estén de acuerdo con esto. Bueno, ahora si observamos, tenemos en el primer término, el primer factor, más que término, el primer factor dice diámetro del prototipo entre el diámetro del modelo. Si observamos en el lado de las longitudes, me dice que esto es igual a la inversa del factor de escala de longitud. Observemos aquí. Habla longitud del modelo entre longitud del prototipo. Nosotros tenemos longitud del prototipo entre longitud del modelo, es decir, tenemos la inversa. Por eso nos queda aquí que dp entre dm es igual a 1 sobre el factor de escala de longitud, que multiplica la densidad del prototipo por la viscosidad del modelo entre la viscosidad del modelo por la viscosidad del prototipo. Esto no cambió, si observamos aquí, solamente reducimos esto. Ahora también tenemos un factor de longitudes, porque eso es lo que nos habla. Entonces el número de Weber del modelo debe ser igual al número de Weber del prototipo. Para calcular el número de Weber también tenemos, de acuerdo a lo que ustedes generaron, que es diámetro del modelo, velocidad del modelo al cuadrado, densidad del modelo entre tensión superficial del modelo. Y esto debe de ser igual a la densidad del prototipo por la velocidad del prototipo al cuadrado por la densidad del prototipo entre la tensión superficial del prototipo. Eso es lo que se debe de cumplir. El Weber del modelo debe de ser igual al Weber del prototipo. Generamos el factor de escala de longitud.
El factor de escala de longitud dice que es diámetro del modelo entre diámetro del prototipo. Entonces, de esta relación que tenemos aquí, despejamos dm entre dp y nos queda de esta forma. Viscosidad al cuadrado del prototipo por densidad del prototipo por tensión superficial del modelo, que divide a la velocidad del modelo al cuadrado por la densidad del modelo por la tensión superficial del prototipo. Ahora, si observamos, aquí habla de velocidades. Si regresamos al anterior, decíamos que el factor de escala de la velocidad era velocidad del modelo entre velocidad del prototipo. De nuevo, tenemos la inversa. En la relación que acabamos de generar tenemos prototipo entre modelo al cuadrado, de tal forma que nos quedaría la inversa del factor de escala de velocidad al cuadrado, porque están al cuadrado las velocidades. Los otros términos no cambiaron. Bueno, vamos a simplificar, vamos a sustituir. Entonces, primero en el factor de volumen. El factor de volumen nos arrojó un resultado que decía es igual a 1 sobre el factor de escala por la densidad del prototipo por la viscosidad del modelo entre la densidad del modelo por la viscosidad del prototipo. Entonces vamos a sustituir aquí NL, que ya lo obtuvimos aquí, que dice que es igual a 1 entre NV al cuadrado por densidad del prototipo, tensión superficial del modelo, entre densidad del modelo por tensión superficial del prototipo. Es lo que vamos a sustituir aquí. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Aplicamos un poquito de aritmética, regla del sándwich. Todo nos quedaría de la siguiente forma. Inténtenlo. Resuelvo dudas. En este momento voy a resolver las dudas que ustedes tengan. Todo nos quedaría de esta forma. Entonces, si observamos este término, es igual. Esto nos genera un 1. Entonces nos quedaría la velocidad el factor de escala de velocidad al cuadrado por la viscosidad del modelo por la tensión superficial del prototipo entre la viscosidad del prototipo por la tensión superficial del modelo. Despejamos de aquí a NV, agrupamos. Entonces todo este término que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Y este término que está dividiendo lo vamos a pasar del otro lado. Perdón, que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces simplificamos y nos queda que el factor de escala de velocidad es igual a la densidad del prototipo por la tensión superficial del modelo entre la viscosidad del modelo por la tensión superficial del prototipo. Razonamos de igual forma para generar el factor de escala del volumen sustituyendo y nos va a arrojar un resultado semejante a este. Bueno, este nos va a arrojar. Tienen que intentarlo. Reafirmo, tienen que intentar para que ustedes lleguen a este valor y bueno, resuelvo dudas si en algún momento se atoran o tienen dudas. Bueno, entonces, después para generar el factor de escala de tiempo sería el factor de escala de longitud entre el factor de escala de velocidad. Si vemos dimensiones, esta su dimensión sería longitud y esta su dimensión sería longitud sobre tiempo. Si aplicamos la regla del sándwich nos quedaría que esto solamente tiene escala de tiempo, por eso se denomina factor de escala de tiempo. De nuevo, su dimensión de este es longitud y su dimensión de este es longitud sobre tiempo. Bueno, y al sustituir NL, que ya lo habíamos construido anteriormente, entre NV, que también ya lo construimos, nos arroja este resultado. Ustedes tienen que hacer esta operación para que comprueben que se llega a esto. Bueno, una vez teniendo esto, vamos a sustituir datos. Si sustituimos los datos que tenemos en el enunciado, nos va a arrojar que NL es igual a 10. Los datos los sustituimos aquí, aquí y aquí. Entonces, el factor de escala va a ser igual a 10, el factor de velocidad va a ser igual a 0.361 y el factor de tiempo va a ser igual a 27.7. Ese sería el inciso B. Bueno, aquí es inciso C, aquí hay error. Entonces ahora nos piden el tamaño. Para el tamaño de la gota tenemos la relación de factores de escala de longitud. El factor de escala de longitud dice que es diámetro del modelo entre el diámetro del prototipo. El diámetro del prototipo lo tenemos. Y el factor de escala, es decir, la escala que relaciona el modelo con el prototipo, también ya lo conocemos, lo construimos anteriormente. Entonces despejamos el factor de modelo. Nos quedaría, el diámetro del modelo va a ser igual al factor de longitud por diámetro del prototipo. Ya conocemos estos dos datos. Sustituimos datos y nos va a quedar que es igual a 2. Por último, nos piden también la velocidad. Para la velocidad va a ser, perdón, aquí van a corregir las unidades. Hay error de unidades aquí. Bueno, para el factor de volumen tenemos entonces velocidad del modelo entre la velocidad del prototipo. De igual forma nos piden la velocidad del modelo que tendríamos con el prototipo que se generó.
Ya conocemos el factor de escala de volumen y nos dieron como dato la velocidad del prototipo. Despejamos y nos arroja que la velocidad del modelo va a ser igual a 0.361 metros por segundo. Para contestar el inciso D, que aquí me confundí, era inciso C, para calcular el inciso D, tendríamos que tener una serie de datos experimentales. Eso lo da una sesión de laboratorio. Ya cuando regresemos a clases, ahí veremos esa parte. Por el momento es todo. Resuelvo dudas. Revisen también las diapositivas, ya subí las diapositivas donde tenemos semejante a esto. Un poco menos detallado, pero semejante a esto. Buena tarde, hasta luego.